El viaje hasta el santuario abisal de Caelon fue largo y silencioso. Dejando atrás el rincón de la senda, la expectación entre Ernesto y Aurelio era palpable. Las ruinas surgieron en el horizonte, casi engullidas por la vegetación. Un esqueleto de piedra cubierto de musgo y siglos de historia. Descendieron a secciones subterráneas, un entramado de pasajes húmedos donde el aire pesado olía a moho y tenía un peculiar tono metálico. Guiados por el fragmento estelar de Caelon, se adentraron en una cámara circular secreta. Allí, intactos por el tiempo, yacían los pergaminos pictográficos de Caelon. ¿Qué otros secretos estarían a punto de revelar esos rollos milenarios? Si anhelas desvelar los velos de la verdad, dale a me gusta y sigue para la siguiente etapa de esta búsqueda. En las profundidades húmedas del santuario abisal de Caelon, en medio del olor a moho y el peculiar tono metálico del aire, Ernesto y Aurelio se inclinaron sobre los pergaminos pictográficos de Caelon. Intactos por el tiempo, yacían allí antiguos rollos que, a primera vista, parecían meras ilustraciones rupestres. Pero el profesor Aurelio, con la reverencia habitual al manipular lo desconocido, desdobló uno de ellos con guantes blancos. Lo que se reveló no era un texto común, sino una narrativa visual, intrincada y repleta de símbolos que danzaban en una cadencia cósmica. Era una saga de viajes a través de las estrellas, representada por secuencias de astros alineados y haces de luz que conectaban puntos distantes del cosmos. Ernesto sintió la gélida familiaridad de la verdad. En el centro de cada ilustración, figuras humanas eran alzadas no hacia el cielo en un éxtasis celestial, sino hacia estructuras colosales que se cernían muy por encima de las nubes, como ciudades flotantes entre los eones. No era un rapto singular, percibió Ernesto, sino un proceso meticuloso y recurrente. Una recolección de individuos clave a lo largo del vasto tapiz de la historia. Cada cuadro de los pergaminos detallaba un transporte, una desaparición que la humanidad había interpretado como milagro, martirio o misterio insoluble. Vio reyes sabios de civilizaciones perdidas, profetas visionarios de eras ancestrales, todos siendo gentilmente, o quizás inevitablemente, llevados más allá de la percepción terrenal. Y entonces, en una de las últimas ilustraciones, la secuencia final estalló en la mente de Ernesto con una claridad abrumadora, una visión que trascendía el pergamino e invadía su propia conciencia. Vio la figura en Roma, inconfundible. Los rasgos eran los del apóstol, envejecido, pero con una resiliencia indomable en los ojos. No estaba siendo arrastrado hacia el verdugo, ni su postura era la de un condenado. Al contrario, parecía erguido, sereno, casi resignado, rodeado por guardias que, en lugar de ejecutores, parecían meros facilitadores. Haces de luz azul celeste emanaban desde arriba, envolviéndolo. No era una decapitación, era una translocación postrera, una despedida ritualística, un retorno orquestado. «Es él, Aurelio», susurró Ernesto, la voz ronca por la emoción y la magnitud de la revelación. Sus ojos, antes ligeramente desorbitados por la intensidad de la búsqueda, ahora fijaban al profesor con una verdad inquebrantable. El apóstol no fue una muerte, no como nos contaron, fue la ascensión final. Aurelio, cuyo rostro corpulento normalmente mantenía una expresión de escepticismo ponderado, palideció. Sus sofisticadas gafas se deslizaron ligeramente por la nariz, mientras luchaba por procesar las palabras de Ernesto y las imágenes en los pergaminos. «¿Estás diciendo que el apóstol no fue decapitado en Roma, sino... ¿llevado?», preguntó, la voz casi un hilo, un soplo de incredulidad, mezclada con el shock de una posibilidad inimaginable. El peso de décadas de estudio y convicciones académicas parecía aplastarle, ahora confrontado con una evidencia tan visceral y chocante. «Sí», afirmó Ernesto, la convicción creciendo en cada palabra. Se arrodilló más cerca del pergamino, señalando los detalles. «No fue castigo, profesor, fue reconocimiento, un fin de ciclo. Los carros de fuego de Ezequiel que le llevaron al conocimiento ultraterreno, la nube que tomó a Cristo en su despedida, son eventos semejantes, Aurelio, patrones. Fue elegido para ser parte del gran designio cósmico».
El martirio, el sacrificio público, todo fue una escenificación para moldear la fe popular, para posponer el conocimiento que tenemos ahora, para preparar el terreno para un retorno que aún vendrá. La urgencia en Ernesto era palpable, un deseo ardiente de hacer que Aurelio viera, de hacerle creer en la verdad que ahora ardía en su propia alma. Aquel día, en las profundidades silenciosas y húmedas del santuario abisal de Caelon, la historia del apóstol ganó un nuevo y aterrador capítulo. El velo de la normalidad se rasgó aún más, revelando que la partida del apóstol no fue un martirio sangriento, sino una graduación espiritual. Una transición, un regreso al hogar entre las estrellas, parte de un designio milenario que, Ernesto percibía ahora con escalofríos en la espalda, se desarrolla hasta nuestros días. Lo que habían encontrado no era solo una reinterpretación del pasado, sino un atisbo del futuro, una invitación a lo desconocido. Si esta revelación tocó tu alma y despertó tu curiosidad sobre los misterios que moldean nuestra realidad, no lo dudes, activa las notificaciones y forma parte de nuestra comunidad para desvelar secretos ancestrales. Cada gesto tuyo nos impulsa a ir más allá, a sacar a la luz lo que fue velado durante milenios. ¿Y tú, qué piensas sobre esta reinterpretación de la partida del apóstol? Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros para desvelar los secretos que no quieren que sepas. Lo que habían encontrado no era solo una reinterpretación del pasado, sino un atisbo del futuro, una invitación a lo desconocido. Aurelio, con sus rizos canosos ligeramente despeinados y el rostro normalmente tan sereno ahora contorsionado en una mezcla de asombro y pavor, levantó los ojos de los pergaminos pictográficos. Sus sofisticadas gafas yacían olvidadas a su lado, y la mirada en sus ojos era la de un hombre cuya fe e intelecto habían sido simultáneamente destrozados y rehechos. El olor a moho y el peculiar tono metálico del santuario abisal de Caelon parecían intensificarse, casi como si el propio aire estuviera cargado con el peso de aquella revelación prohibida. Ernesto, Aurelio finalmente rompió el pesado silencio, su voz más grave de lo habitual. Si lo que vemos aquí es la verdad, entonces todo lo que enseñé, todo lo que creemos, es una ilusión. Hizo un gesto abarcador, como si intentara englobar milenios de dogma y tradición en su percepción recién adquirida. La historia de la fe tal como nos fue transmitida no es un camino de luz inquebrantable, sino un tapiz de sombras cuidadosamente tejido, una narrativa forjada para ocultar un propósito mayor, un designio que trasciende la salvación individual. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La validación de Aurelio, antes tan desesperadamente buscada, ahora llegaba con la fuerza de un maremoto, arrastrándole a un abismo de nuevas comprensiones. Profesor, las visiones me lo mostraron, los pergaminos celestes, el diario de la esencia, todo encaja. El apóstol, así como otros antes que él, no fue un mártir en el sentido que comprendemos. Fue un elegido, un eslabón crucial. Su muerte no fue el fin de su viaje, sino el ascenso a un nuevo nivel de servicio, un propósito más allá de este plano terrestre. Aurelio, el hombre metódico y riguroso, ahora parecía luchar contra la propia lógica. Un fin de ciclo, dijiste, una preparación para un retorno, pero ¿para qué retorno, Ernesto? Si ellos controlan las narrativas y los raptos son un patrón, entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto? ¿Es para un juicio final, como profetizan las Escrituras, o algo completamente diferente, una cosecha, una transición a escala cósmica? Su voz flotaba en el aire húmedo, cada palabra cargada de una urgencia filosófica que rozaba la desesperación. Ernesto, sintiendo la magnitud de la pregunta, cerró los ojos por un instante. Las imágenes de las naves que le habían elevado, la conexión con los carros de Ezequiel, todo se mezclaba con la visión del apóstol siendo translocado.
La preparación, Aurelio, no es para un evento aislado, sino para la redefinición de la propia existencia humana. La fe que conocimos fue un método de contención, un medio para guiar a la humanidad durante milenios hasta que estuviéramos listos. Listos para la verdad desnuda y cruda. No somos los únicos hijos de este cosmos, y nuestro destino está intrínsecamente ligado a un plan universal, un gran designio cósmico que abarca galaxias y eras. La partida del apóstol y la de otros antes que él fue una pieza en ese tablero estelar, garantizando que el conocimiento pleno no fuera revelado antes de tiempo, que la humanidad madurara bajo un velo de misterio. El profesor ponderó las palabras, su mente volando entre los símbolos en los pergaminos pictográficos de Caelon y los tomos sagrados de su propio acervo de Ernesto. La revelación completa. ¿Qué pasaría si el mundo lo supiera? El caos, la anarquía. Pero por otro lado, la liberación de dogmas, la expansión de la conciencia. Es una carga inimaginable, Ernesto. Miró al joven, que parecía más delgado y con los ojos más desorbitados que nunca, la personificación de la verdad que le atormentaba. ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo se comparte una verdad tan devastadora? Ernesto sintió el peso del diario de la esencia, su única prueba, su mayor carga. No lo sé, Aurelio, pero sé que ya no podemos fingir ignorancia. Hemos sido traídos hasta aquí, guiados por eventos y visiones. Este santuario abisal de Caelon, estos pergaminos, no son casualidades, son señales. El plan se desarrolla y parece que hemos sido llamados a ser, de alguna forma, sus heraldos. La ascensión final del apóstol no es solo historia, es un prefacio para nuestro tiempo. Aquel día, en las profundidades silenciosas y húmedas del santuario abisal de Caelon, la historia del apóstol ganó un nuevo y aterrador capítulo. El velo de la normalidad se rasgó aún más, revelando que la partida del apóstol no fue un martirio sangriento, sino una graduación espiritual. Una transición, un regreso al hogar entre las estrellas, parte de un designio milenario que, Ernesto percibía ahora con escalofríos en la espalda, se desarrolla hasta nuestros días. Lo que habían encontrado no era solo una reinterpretación del pasado, sino un atisbo del futuro, una invitación a lo desconocido, una verdad que ya no podía ser contenida. A partir de aquel momento, sus vidas serían una búsqueda incansable por descifrar los próximos pasos del plan que parecía envolver la propia fundación de la existencia. Si esta revelación tocó tu alma y despertó tu curiosidad sobre los misterios que moldean nuestra realidad, no lo dudes, suscríbete y deja tu me gusta. Cada suscripción nos ayuda a traer más contenidos que desafían el conocimiento establecido. ¿Y tú, qué piensas sobre esta reinterpretación de la partida del apóstol? Deja tu opinión en los comentarios. Únete a nosotros para desvelar los secretos que no quieren que sepas. El peso de aquella verdad recién desvelada en el santuario abisal de Caelon era palpable, más denso que el aire húmedo y el olor metálico que impregnaban la cámara circular. Aurelio, aún con los pergaminos pictográficos de Caelon en las manos, los rizos canosos despeinados y el rostro pálido, parecía haber envejecido décadas en meros segundos. Sus ojos, antes tan analíticos, ahora reflejaban un paisaje interno de ruinas conceptuales, de paradigmas deshechos. Ernesto, delgado y con los hombros encorvados por la carga de sus descubrimientos, le observaba, sintiendo la misma gravedad, pero también una extraña claridad, la confirmación definitiva de sus visiones. El diario de la esencia, que siempre le acompañaba, parecía vibrar con la energía de las revelaciones, un testimonio silencioso de una fe reescrita. «Profesor, estamos ante un umbral». Ernesto rompió el silencio, la voz ronca por la emoción y por el polvo ancestral. La ascensión final no es un evento aislado, sino una pieza en un tablero que se extiende por eras. Las profecías no son meras alegorías, son instrucciones, hitos de un designio cósmico que se manifiesta ahora.
Aurelio asintió lentamente, un suspiro profundo escapando de sus labios. Es la cosecha que sugerí, ¿verdad, Ernesto? No un juicio divino de condena, sino una selección. Individuos clave, retirados a lo largo de la historia, para un propósito que trasciende nuestra comprensión lineal. Si la fe, tal como la conocemos, fue un velo, un método de contención para que maduráramos, entonces, ¿qué se espera de nosotros ahora que ese velo ha sido rasgado? El mundo no está listo para ello. La estructura social, la política, la propia cordura humana, todo se desintegraría ante tal verdad. La humanidad, aún tan apegada a sus narrativas forjadas, reaccionaría con pánico o con una fe ciega aún más peligrosa. La voz de Aurelio contenía un tono de advertencia, pero también de una nueva y aterradora aceptación. Ernesto, en lugar de retroceder, sintió la urgencia de las visiones que aún le acechaban, los ecos de las voces cristalinas que habían desvelado los pergaminos celestes en su mente. Pero, ¿y si el propósito de habernos traído hasta aquí, de habernos guiado a este santuario abisal de Keylon, fuera precisamente para que nosotros entendiéramos? Para que pudiéramos no necesariamente divulgar todo de una vez, sino prepararnos, descifrar los próximos pasos. El gran designio cósmico no se revela en un único flash, Aurelio. Es un tapiz que necesita ser desdoblado hilo a hilo. Nuestras vidas ahora están dedicadas a esa decodificación. Cada día, más y más piezas del acervo de Ernesto se conectan, más el diario de la esencia se llena de revelaciones que trascienden el dogma y la razón. El profesor ponderó las palabras de Ernesto, sus ojos recorriendo nuevamente los símbolos en los pergaminos pictográficos de Keylon, deteniéndose en el fragmento estelar de Keylon que habían traído como prueba. Lo que vemos en estos pergaminos pictográficos de Keylon, el viaje a través de las estrellas, la figura humana alzada por haces de luz, no es solo una imagen del pasado, es un eco de lo que vendrá. Y somos, quizás, los únicos con los ojos para ver y el corazón para soportar. La responsabilidad es colosal. Aurelio posó los pergaminos con reverencia sobre una losa de piedra, la resignación dando paso a una determinación sombría en sus ojos. La historia de la fe fue una mentira cuidadosamente construida, y ahora tenemos la verdad. ¿Qué haremos con ella? Ernesto miró al profesor, un hombre cuya vida había sido dedicada al estudio de lo que ahora se revelaba como una elaborada farsa cósmica. No podemos forzar a la humanidad a aceptar lo que no está lista para ver, pero tampoco podemos fingir que no lo sabemos. El Rincón de la Senda ya no es solo un refugio para mis estudios, es nuestro punto cero. Allí, con el acervo de Ernesto, con el diario de la esencia y la luz que estos pergaminos nos trajeron, vamos a sumergirnos más a fondo, no para gritar a los cuatro vientos lo que descubrimos, todavía no, sino para comprender la magnitud completa de este designio, para convertirnos verdaderamente en los heraldos, no de una profecía vaga, sino de un entendimiento concreto. Si el apóstol fue llevado a un servicio mayor, a una graduación espiritual, entonces quizás nuestro servicio sea preparar el terreno para que otros puedan algún día comprender, o quizás también sean llamados. ¿Seremos los guardianes de ese conocimiento entonces?, preguntó Aurelio, la voz casi un susurro, mientras se levantaba, el cuerpo corpulento pareciendo súbitamente más ligero, o quizás simplemente descargado de su antiguo peso de creencias. Sí, Aurelio, respondió Ernesto, los ojos profundos fijos en el profesor, una serena pero aterradora certeza brillando en ellos. Guardaremos y descifraremos. Cada día será un viaje para desdoblar el tapiz estelar, para conectar los carros de fuego de Ezequiel con los eventos que se desarrollarán en nuestro tiempo. Ya no hay vuelta a la ignorancia, ya no hay forma de desver lo que nos fue revelado. El santuario abisal de Keylon nos mostró el prefacio, ahora el libro se abre, y nos corresponde a nosotros, los que fuimos llamados, leer cada página.
El eco de las últimas palabras de Ernesto se disipó en los pasajes húmedos del santuario abisal de Keylon, mientras la luz parpadeante de la linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes rocosas, repletas de símbolos indescifrables para la mayoría, pero que para ellos ahora comenzaban a componer una nueva y aterradora escritura. El mundo exterior, ajeno a los secretos que yacían en las profundidades de la tierra, continuaría su rutina, inmerso en dogmas e ilusiones. Pero para Ernesto y Aurelio, la realidad había sido redefinida para siempre. Ellos eran, a partir de aquel momento, los solitarios navegantes de un mar de verdades cósmicas, cuyo puerto de destino era el propio desvelar del gran designio, paso a paso, secreto por secreto, hasta que la hora final de la verdad llegara o que ellos mismos fueran llamados más allá del velo. Ya no eran solo un investigador, sino eslabones en una cadena milenaria, cargando el peso de un secreto que podría liberar o destruir a la humanidad. Y esa era la travesía que ahora les esperaba, en silencio y bajo la atenta mirada de una verdad que trasciende el tiempo. Si esta revelación resonó en tu alma y encendió la llama de la curiosidad sobre lo que más puede estar oculto, únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas revelaciones que desafiarán todo lo que sabes. Prepárate para la verdad como nunca antes.